Y bueno, pues en esta segunda parte de la clase de los minoicos, voy a estar hablando de una polémica pues que se ha ido trayendo luego de estas investigaciones que va a hacer este arqueólogo. Y bueno, por más de la investigación en la actualidad que ha ido tratando de validar todo eso que hizo Arthur Evans en su tiempo, ¿no? Y de ver cuán pues realista o cuánto esta información puede ser validada con la tecnología de la actualidad. Y vamos a ver entonces que ya yo les había comentado pues que él compra esta zona en el 1900, que lamentablemente pues por la guerra se va a tener que ir y va a tener que eventualmente volver. ¿Y qué se sabe? Pues que en esa primera época de exploración, donde pues va a estar empezando a excavar, vamos a ver que la sala del trono que ya les mostré, y el resto de partes van a dejarlas a la intemperie. La única parte pues que va a poder como que tapar, como ven aquí, introduce un material nuevo para taparlo y que no se afecte, va a ser esa zona. El resto pues lamentablemente pues se van a quedar a la intemperie y esto va a provocar pues que se vaya deteriorando, y eso es lo que va a pasar de 1907 a 1919. Va a ver que se va a tener que consolidar y abre zonas principales para protegerlas de la erosión. Así que va a empezar a deteriorarse todo lo que había sacado, y esto pues le va a crear un nuevo problema. Vamos a ver que entonces en 1923 al 39 va entonces a restaurar, o vamos a decir recrear, mejor me gustaría más esa palabra, recrear esa idea que él tenía, porque mucho de lo que se destapó pues empezó a deteriorarse por tantos años que estuvo a la intemperie y que no fue trabajado, que no se tapó como tal. Así que pues lo que dice aquí, va a diseñar su idea del palacio, y constituyó y lo reconstruyó usando materiales modernos, o sea que no utilizó tal vez los mismos materiales que si hubiese sido como que la cal, el ladrillo, no sé, también pudo haber sido el barro y tal vez alguna que otra piedra pues caliza también, y el mármol. Así que no, va a utilizar hierro y hormigón, que eran los materiales que más estaban utilizándose en la época de los 1900, del principio del siglo XX. Y pues esto va a ser un problemón, porque pues cuando veamos lo que es Knossos, pues no sabemos cuánto es real y cuánto fue recreado, creado por esta idea que tenía Arthur Evans de Knossos. Como les había comentado, pues él va a llevar un equipo de personas que lo van a ayudar a hacer los dibujos. Por ejemplo, va a tener una gente que le va a ayudar a restaurar. Aquí, por ejemplo, los frescos, los que vimos, que esos serían las pinturas que están en las paredes. Van a hacer las ilustraciones, que esas fueron las que vieron, y pues va a haber unas personas también encargadas de reconstruir las pequeñas esculturas de las féminas que vamos a estar viendo, ¿ok? Así que piensen, o sea, cómo también la arqueología de esa época hicieron lo que les dio la gana. Igual pudieron haber perdido mucho material por dejarlo al descubierto y después no ser responsable en la forma en que se cubre, se cuida, para entonces terminar deteriorándolo e inventarse la forma en que eran los minoicos. No sé qué les parece eso, pero es bastante preocupante, ¿no? Entonces, la idea que tenía Evans era una sociedad pacífica, feminista, refinada, culta, sin existencia de clase sacerdotal ni conflicto bélico. De la forma que él vendió esta civilización a Europa, ¿no? Era como que, wow, nuestra primera civilización realmente fue siempre pacífica, siempre las mujeres fueron importantes, y pues nada, éramos refinados, miren las pinturas, no hay nada de guerra, y pues culta, ¿no? Y pues no existe nada que tenga que ver con religión ni conflicto. Y pues era de esta forma que él representaba, o sea que las mujeres, según él, pues iban con los pechos al aire y estaban muy decoradas, ¿no? Y un traje así con falda, pero también con un tipo de cinturón. Esto pues no lo podemos validar de ninguna forma, porque realmente no tenemos ese testimonio. Como le dije, tampoco se puede saber según la escritura porque no se ha descifrado.
Lo que tenemos es pues lo que nos dejó Evans y ir poco a poco trabajando sobre cómo era. No se sabe si las mujeres realmente estaban de esta forma. Lo único que les puedo decir es que pues a partir de eso pues los senos no eran vistos tal vez como algo sexual, sino pues como un dador de vida, ¿no? Como lo que hemos hablado hasta el momento, la cuestión de que alimenta. Y tal vez pues por eso es así. Además pues igual puede ser por ver lo femenino, lo que la hace femenina. Y bueno, entonces, a partir de aquí, pues Evans está en un gran problema, ¿no? O por lo menos ahora están como bastante incrédulos sobre lo que realmente les he dicho hasta el momento, ¿no? Porque si él tomó el mito y fue haciendo esto, hizo sus excavaciones, decidió que eran de esta forma, ¿hasta qué punto es real y hasta qué punto podemos tomar eso en serio o tenemos que validarlo con nueva información? Y es por ahí que vamos a ir validando todo lo que Arthur Evans dice y lo del mito, a ver si podemos descifrar. Entonces, por ejemplo, esto que vemos aquí es un artículo que salió en la época que Arthur Evans pues descubre, ¿no? Esto del palacio, y como pueden ver, miren cómo se ve en la imagen, déjame darle un poco de zoom, que este es el Salón del Trono. ¿No se acuerdan que lo vimos pintado con frescos, con pintura, que había un animal raro en esta parte, que estaban estos asientitos, ¿no? Y que aquí había una especie de ¿cómo se dice? De pira, donde pues yo les dije que probablemente se encendía fuego. ¿Dónde está la pira? ¿Dónde están las columnas ahí? Pregunto, estoy así preguntando, nadie tiene que contestar. Pero obviamente, gente, aquí hubo una restauración, ¿no? Obviamente no tenemos tanto el piso, no tenemos tanto paredes, sí está el asiento, pero nada más. Así que eso es lo que se refiere, que eventualmente regresa. Vemos aquí, esto fue como se limpió en el 1900, ¿no? Miren aquí dónde está la vasija. Se han encontrado otras imágenes, otras fotografías de ese día, y esa vasija se puso en distintas zonas, así que no se sabe realmente dónde estuvo. ¿Okay? Vemos acá entonces en 1930 cómo evoluciona esta sala. ¿Hasta qué punto es realista o no? Hasta qué punto pues que lo que se cuenta tal vez en los libros de historia y todo esto pues no es tan cierto como debería, ¿no? Como deberíamos saber que lo es. Y bueno, entonces, ¿qué sabemos realmente con exactitud, ¿no? ¿Qué sabemos de los minoicos si ya desde el 1900 se cree la versión de Arthur Evans? Es más, a Arthur Evans se le denominó como el gran arqueólogo, el gran descubridor de los cimientos de la Europa, de la cultura europea, y pues ya obviamente el dañar esa reputación no se puede. Lo que sí pues se ha hecho es ir poco a poco validando, y lo que yo les estaba comentando, pues la escritura de los micénicos sí se descifra, y con ello vamos a ver pues que se pueden obtener mayores datos. Esto pasa simplemente en el 56, una persona que se llama Michael Ventris. Otra cosa importante, si se acuerdan, yo les enseñé el mapa de la isla. Había otras zonas donde habían ciudades, y vamos a ver que Evans lo hizo en Knossos, pero vamos a ver que otras personas francesas van a descubrir pues mucha información en asentamiento en lo que se llamaba Malia. Los italianos van a hacer en Festo y los alemanes en Agia Triada. Y ahí pues se va a poder validar un poco de cómo eran estos palacios, porque también en estas otras ciudades existían espacios similares. Entonces, no son más que un palacio, era un núcleo urbano. Eran de área de vivienda, zona de uso religioso, almacenes, necrópolis, talleres y espacios abiertos. Entonces, cuando le enseñé todo eso, en realidad todo eso era un conjunto de muchas cosas a la vez, que tenía zona de almacenamiento, pero también se hacían rituales religiosos, que también había sus espacios. Vamos a ver pues que sí necesariamente hay zona de vivienda, y pues hay zona de talleres adicionales, o sea que probablemente la gente que hacía las cerámicas también tenía su espacio allí para poder trabajar. Y pues
más que un palacio, pues era como pues el lugar donde la gente que vivía tal vez en su casita un poquito más afuera iba a trabajar, ¿ok? Y también había espacios abiertos. Y pues eso es importante de esas investigaciones que se pudo validar. Así que tal vez no estaba tan mal Arthur Evans. Y otra cosa es que en el 1967 y a 68 se va a hacer una excavación en una isla que actualmente se llama Santorini, muchos la deben haber escuchado, y en ese momento se llamaba Akrotiri, ¿ok? Y entonces Akrotiri resulta ser que era una isla que no era Creta, quedaba un poco más arriba, y cuando se pusieron a excavar encontraron un núcleo urbano minoico por completo, así que no era solamente Creta, sino que también se descubrió en estas otras pequeñas islas también núcleos urbanos que de alguna forma participaban de este intercambio comercial con la isla más grande, pero que realmente pues parecía como una ciudad hasta medieval, que incluso miren esto que vemos aquí, esto es un tipo de acueducto, ¿no? Donde iban las aguas negras y las aguas pues potable, ¿no? Así que esto es un invento que bastante innovador para su época, que incluso piensen que hasta luego la Edad Media y el Renacimiento y todo, esto no se hizo, ¿no? En las sociedades. No fue hasta que apareció la cólera en el agua en Inglaterra, donde se empezó a pensar, adiante, hay que dividir las aguas para que la gente no se enferme con bacterias. Así que esto pues fue súper importante y aquí tenemos un poco de cómo entonces se reconstruye, se recrea lo que pensábamos, lo que dijo Arthur Evans y lo que pues es al final, porque también pues él recreó muchos de los techos, no sabemos cuánto era. Se habla de que tampoco tenía murallas, pero eso fue algo que él dijo, era cierto, no era cierto. Entonces, aquí lo que sí podemos ver, como les dije, cuando les enseñé las imágenes de las vasijas, eso es lo más real allí, porque es lo menos que se interactuó, ¿no? Que se encontraron áreas bien grandes de almacenamiento y pues esto pues lo hace un espacio bastante distinto. Miren, aquí también se puede ver un poco ese patio interior. Y entonces, otra de las cosas que se encontraron, por ejemplo, en ese tipo, perdón que vuelvo atrás, en este tipo de espacio, en algunas de las vasijas se encontraron muchos pedazos de estas esculturas. Estos son pequeñas esculturas y como ven, pues son femeninas. Aquí vemos a esta figura femenina con los pechos descubiertos y con algunos animales que en estos casos serían como serpientes en los brazos y pues tal vez algo, un tocado en el pelo. Vemos que tienen el cinturón que ya está, y vimos en las otras imágenes. Y pues nuevamente, ¿no? ¿Qué destaca aquí? Pues los senos descubiertos, la serpiente, que en este caso las tiene así hacia afuera, y en este caso las tiene como, se ven aquí, como enredadas en los brazos. Así que hasta qué punto era importante la serpiente. Yo no sé si ya les he hablado, pero la serpiente pues en esas épocas no era concebida como un animal maligno, igual que pues podemos pensar de los egipcios, que pues tenían pues distintos atributos, tanto positivos como negativos, como que mudaban la piel y rejuvenecían, pero también podían causar la muerte, así que es un instrumento también de poder, ¿no? De lo bueno y de lo malo, de la vida y de la muerte. Entonces pues aquí pues al parecer la figura femenina era importante en esa sociedad. Y por otro lado también se encontró al toro, que se recuerdan, hemos visto pues que no es el hombre en todo momento el que se pone, sino el animal más fuerte, ¿no? Y es como pues cómo adquiere el líder, el hombre, el poder de este animal a través de dominarlo. Y pues esto, por ejemplo, este es Arthur Evans, ya mayor, y lo vemos con esta pieza que es un tipo de tazón que se usaba para rituales también, se le llama ritón. Y entonces pues el líquido se ponía por la parte de atrás, detrás de los cuernos hay una especie de orificio, y por la parte de la nariz y de la boca salía
el líquido que se vertía. Así que era un instrumento ritual. Entonces sabemos ya que pues están las figuritas religiosas, que Arthur Evans decía que no había una religión organizada sacerdotal, pero eso se puede refutar, ¿no? Por las figuritas que tenemos aquí, había un tipo de adoración. Y por otro lado, al toro, pues también, ¿no? Y pues si se acuerdan, les había hablado con los asirios que los asirios hacían una especie de libación, que eso es que cogían y vertían líquido, vino o pues sangre, ¿no? Sobre algún cadáver, en ese caso era de los leones. Pues en este caso, pues igual estos instrumentos se usaban para vertir ahí vino y hacer una especie de tirar este líquido. Piensen como en algunos rituales tiran algún tipo de incienso o de aceite, pues más o menos tiene esa misma función. Pero bueno, hablando un poco de este artefacto, pues vemos que pues, esto está hecho en una piedra dura que se llama la esteatita, con incrustaciones de concha y vidrio, y pues obviamente pues está muy bien trabajado. Y miren aquí pues estos cuernos con un dorado, de oro, perdón. Y bueno, tiene también incrustaciones en los ojos. Y bueno, y aquí lo que estamos viendo es un mural que se recuperó de Knossos precisamente, pero que no fue demasiado retocado por Arthur Evans, y pues también podemos sacar otro tipo de información. Así que ya validamos que pues la mujer de alguna forma se seguía adorando, ¿no? Con ese principio femenino, que el toro pues era como el símbolo, que también se vio que lo tenían en los palacios. Y por otro lado, vemos aquí lo que se le llama un mural que se le llama la danza del toro. ¿Ok? No sé si lo pueden ver bien, pero acá, déjame ver en esta imagen acá, se ve mucho mejor. ¿Ok? Y pues recuerden, les había comentado sobre el ritual o la actividad de sacrificio de estos atenienses que se daba en un laberinto. ¿Hasta qué punto no es que existiese un laberinto en realidad, sino que en ese patio interior se hacía alguna actividad que tuviese que ver con un toro y con una actividad más recreativa, no algo tan violento? Y lo digo porque si ven, aquí sale el toro y salen dos personajes más blancos, uno agarrando los cuernos, la otra como que dirigiendo o esperando a agarrar a este otro joven que está haciendo una pirueta encima del toro. Entonces, pues, esto es distinto, ¿no? Esto es distinto a lo que había dicho del laberinto, de un minotauro, y no es al parecer no parece un ejercicio violento, sino todo lo contrario, parece como una especie de juego o deporte. Y pues se cree eso, que de alguna forma pues tenían este tipo de ritual. Ya más o menos yo lo había comentado al principio, lo de la taurocaptasia, que entonces pues al parecer en estos lugares centrales hacían este tipo de actividad. Y qué tal si fue que los atenienses lo desvirtuaron y dijeron esto del minotauro, ¿no? Y que no necesariamente era eso, sino pues era este tipo de actividad. Lo que se piensa y se ha comentado por ver estos personajes es que estas dos personas de las esquinas en realidad son mujeres, y que esta persona del centro es un varón. Si recuerdan, ya yo había hablado un poco de cómo pues el tono más blanco se asocia con lo femenino porque permanece más dentro del espacio interior, versus el varón pues que coge sol, que tiene que estar en la playa. Recuerden que estos son marinos, y probablemente pasan de un sitio a otro y pues cogen mucho más sol. Y se ha comentado que probablemente es un ritual de iniciación del joven, ¿no? Cuando pasa a su etapa adulta, y que la mujer sí tenía algún tipo de función ritual. Entonces ahí podemos validar que la mujer, que si Arthur Evans dijo que no tenían que ver con lo sacerdotal, pues era que no eran los varones. Tal vez eran las mujeres las que tenían que ver con el ritual, con la religión en general. Eso es lo que pues se puede sugerir a partir de verla de esta forma aquí.
También se puede ver que igual tienen los pechos al aire y pues igual que el varón están pues simplemente con un pantaloncito pequeño y con ese cinturón apretado. Vemos que las tres personajes tienen los pelos largos y son siluetas bastante estilizadas. Y bueno, el resto de la composición lo que tiene pues son motivos bastante repetitivos, marítimos, con unos colores bien brillantes. Pero recuerden, este es el original y aquello es una reproducción. Y quiero decirle eso aquí. Aquí lo que pasa es que esto que tenemos, estos pedazos que sobresalen son la obra original. Ya el resto, como pueden ver, es restaurado. ¿Ok? Así que, pues, como que ya si se mantuvo bastante, pues uno puede reconstruir un poco, o por lo menos la forma original. Y bueno, otras de las obras que se han encontrado, por ejemplo, esta que tenemos aquí, es un sarcófago. Y recuerdan, pues, le había dicho, pues, que Arthur Evans decían que no tenía que ver con muchos rituales sobre la muerte, sobre líderes muy, muy, muy dominantes, pero vemos que no necesariamente, ¿no? Y aquí vamos a poder validar nuevamente que sí había una clase sacerdotal, pero era femenina. Y esto es un sarcófago. ¿Qué es un sarcófago? Pues un espacio donde se entierra a la gente, ¿no? Como lo mismo de los egipcios. Pero obviamente, miren, es grande, pero no tan grande como las pirámides y lo otro que hemos visto, los otros enterramientos. Pero nuevamente vemos esos motivos marinos, formas circulares, zigzag, espirales, colores muy vivos. Y en el centro vamos a ver dos escenas muy, muy, muy interesantes. Y mira, está hecho en piedra caliza, recubierto de yeso y pintado en fresco. Miren aquí lo que se ve en el interior. Por ejemplo, miren aquí, vamos a ver, miren, esto no se ve, pero se puede deducir que son, aquí hay una mujer y aquí se ven 1, 2, 3, 4 patas, así que aquí probablemente hay 2 mujeres más y aquí también hay 2 mujeres más, así que hay 4 mujeres y ella aquí. Y digo esto porque si ven las piernas, los pies se ven de color blanco versus el varón que se ve aquí se ve de otro color más oscuro. Esta mujer que está al frente está tocando a un animal. Si ven, miren aquí la cabeza, es como una vaca o pues puede ser que sí, un toro, ¿no? Puede ser un toro también. Y miren abajo otros animalitos que están ahí. Entonces vemos a este muchacho que está como tocando un instrumento y finalmente acá vemos a otra mujer con algo como poniendo las manos en algún tipo de vasija y miren lo que se ve aquí, la doble hacha que ya les había comentado que pues que parece que fue bien importante y que se usaba para los rituales religiosos. Y por aquí miren lo que se ve también, que sería esto de los cuernos, así que pues es como una especie de altar. Entonces, ¿qué les parece si sería esto algún tipo de sacrificio y que se está dando para el muerto, ¿no? Para la persona que acaba de fallecer? Se está haciendo este sacrificio tal vez por su alma, en eso pues estoy especulando, no lo sabría, y pues hay otros obsequios que se le han hecho. ¿Quién está llevando la ceremonia aquí? Pues estas mujeres, y se cree que igual en estos rituales pues podría ser, no necesariamente que siempre iban a estar con los senos al descubierto, sino que puede ser que para los rituales religiosos sí se hiciera. Y vuelvo sobre lo que vimos al principio cuando les enseñé de Mesopotamia, de Sumeria, que para poder presentar a los sacerdotes se tenía que ver su sexo, ¿no? Que eran hombres. En este caso tal vez eso era parte de la forma en que ellos pues querían tener a la gente que bregaran con los religiosos, pues que se notara que fueran de un género en particular. Y bueno, y por acá, esto es la otra parte que vamos a ver. Miren aquí nuevamente eso de la doble hacha, se puede ver estas dos, vemos a una mujer
que está tirando probablemente un líquido, una libación ahí para algún tipo de ritual. Vemos otra que también va aquí con 2 vasijas. Ella está con una enganchada con 2 vasijas, una a cada lado. Y vemos un muchacho que está tocando un instrumento. Eso fue hacia este lado. Del otro lado vemos a 3 varones que van con 3 cosas, ¿no? Uno es una barca, como sabemos, eran marítimos, así que probablemente tiene que ver tal vez con el oficio de la persona que falleció, probablemente este sea una esfinge, ¿no? de esa persona. Y pues otros animales tal vez en ofrenda que se le da. Así que miren que mucha información nos puede dar esto de esa cultura que todavía no hemos podido descifrar su escritura para saber específicamente sobre esto, sobre por qué era así tan diferente, ¿no? Por qué la mujer tenía tanto protagonismo en esto que era lo religioso, cuando nunca en ninguna otra cultura ha sido de esa forma. Y bueno, para continuar, pues quería enseñarles cómo va a decaer la civilización minoica, y va a ser un proceso bastante gradual, pero pues va a tener que ver con distintos fenómenos de la naturaleza que al final los van a deteriorar tanto. Si recuerdan, le hablé de los palacios y pues tiene que ver con esto de los temblores y también con un volcán que va a hacer erupción y va a provocar un gran tsunami en la zona de Knossos, en la zona de Creta, así deteriorando esta cultura poco a poco. Y bueno, se trata de la isla que ya les comenté ahorita, que ahora pues voy a hablar más en detalle, Santorini, que es donde se encontraron esos yacimientos. Aquí se encuentra en este puntito rojo, que antes era Akrotiri, y va a tener un volcán, que el volcán se llama Tera. Va a hacer erupción en el 1613 antes de Cristo. Y pues como ven, miren cómo se ven las ondas de expansión hacia el sur, incluso hacia la zona de Egipto. Así que piensen que todo ese aumentín, todo ese tsunami, todo se fue y se dirigió hacia esa zona. Mientras tanto, vemos que la zona entonces de la Grecia continental no se va a afectar tanto, sino pues hacia este lado. Y pues ahí hay especulaciones de que esto tal vez pudiese haber tenido que ver con las pestes que se cuentan de Egipto en la Biblia. Sin embargo, pues no voy a entrar en esos detalles, sino que pues fueron unos años donde la erupción fue tan y tan fuerte que incluso destruyó a esta isla en par de pedazos. Era de esta forma y luego se quedó de esta forma, como vemos aquí, varios pedazos. ¿Ok? Así que aquí Akrotiri va a estar por esta zona. Actualmente, para que sepan, es donde está la Santorini, que es una ciudad, una isla que hay muchas casitas de blanco con las puertitas azules, que mucha gente va de turismo. Y bueno, ¿qué pasa? Que en 1967 van a empezar a descubrir, ¿no? esta ciudad que resultó ser minoica. Y pues le voy a enseñar por qué. Y pues lo importante y lo interesante es que pues ya para el 1967 pues la tecnología está más avanzada y se puede hacer una investigación mucho más elaborada que lo que tal vez pudo haber hecho Arthur Evans. Y pues también al haber quedado sepultada por un volcán, todo quedó intacto, petrificado según pues lo fue tapando esa misma erupción. Y pues lo que fue extrayendo esos residuos para ver lo que estaba pasando. Se dieron cuenta que al parecer la gente que vivía en esta ciudad ya llevaba días advertido y que empezó como que a posicionar las cosas de una forma como guardándola, ¿no? Guardándola para volver después. Pero se supo también que no se encontró ningún cadáver en la zona de la isla. En la zona de la ciudad. Esto quiere decir que evacuaron la zona de la ciudad antes. Y digo en esa zona porque quién sabe si pudieron haber muerto en el mar. Pero por lo menos en esta zona no se encontraron. Lo que se encontraron, como pueden ver, muchísimas vasijas. Miren aquí, aunque no se ve bien, pero estos son frescos.
son pinturas. Esto que se ve aquí es un marco de una cama. Y debajo de la cama encontraron un montón también de vasijas. Miren aquí la ciudad. Miren, una ciudad y bueno, unas casas que puede parecer una ciudad medieval, de casita de 1, 2 pisos, 3 pisos, y de pequeñas, ¿cómo se dice? Callejuelas que van llevando de sitio a sitio. Y miren aquí, o sea, cómo quedó, o sea, quedó bastante, no completa, pero bastante. Porque aquí, pues lo que necesitaba solo era el techo. Normalmente los techos siempre se iban a caer porque eran hechos en madera y pues si se queman, pues se van a romper, se deterioran. Ya el resto pues era hecho con piedra. Y pues esto que vemos aquí se le llama a la casa del oeste. Y pues así pues más o menos es que se cree que era esta casa. Si ven, tenía una especie de sótano, que ahí era donde tenían el gran almacenamiento de vasijas. Y ya pues miren, en este segundo piso pues sería la parte de vivienda y pues en la parte de arriba parece pues una parte de terraza. Así que muy normal, ¿no? Muy contemporáneo a nosotros. Esto fue una recreación que se hizo, como ya les dije, pues mucha de esta tecnología ayudó para saber exactamente, ¿no? cómo reconstruirlo. Incluso si se acuerdan, yo les había dicho de que pues el material en madera se pudre, pero pues luego de hacer estas inyecciones con yeso que yo les había comentado, pues se puede recuperar esas formas de cómo habrán sido. Y pues poco a poco se fueron viendo unos murales que pueden ver por aquí. Hay unos murales en esta parte de arriba que ya les voy a enseñar más específico. Y después también este mural que vemos aquí de un muchacho con peces, o sea, con una pesca de peces ahí. Mírenla aquí. Así que nuevamente, donde no hemos visto violencia todavía, vemos aquí pues simplemente el muchacho parece que está desnudo, lo vemos con esta mazo de pescado e incluso con algo bastante raro, pero que se dice que esto parece como de color azul, que probablemente es que se rapaban la cabeza y que se dejaban unos mechones, que eso es lo que significa eso de ahí. Pero bueno, cualquiera puede especular otra cosa, pero así que se suele explicar. Y bueno, en cuanto al otro mural, que era el que estaba en la parte de arriba, quiero pues enseñarles porque también es súper curioso. Y pues nuevamente vemos unas temáticas bien cotidianas, bien sencillas, bien de la vida, no de la destrucción como hemos visto en otras, en Egipto, en Mesopotamia. Y bueno, aquí miren, esto es como si fuera la ciudad, como si fuera tal vez Akrotiri. Esto pues sería parte de la colina, ¿no? De esas montañas, animales jugando, miren hasta delfines. Y ya en la parte marítima, barcos con gente remando aquí. Miren esto, se ve gente llevando esta embarcación y personas como pasando el día ahí, como si fuera la lancha de Cataño. No creo esa, pero no, la de Vieques, Culebra. Y pues gente que probablemente está siendo transportada de una isla a otra isla. Vemos acá lo mismo, hay otra escena donde también hay personas ahí esperando ser trasladados de un sitio a otro. Y dejar seguir por acá. Vemos, esto sería así otra embarcación. Miren aquí hasta como con guirnalda. Miren, esto se ven como remeros. Y pues acá ya finalmente otras personas que probablemente pues están transportando algo en esa embarcación. Así que nada, espero que les haya gustado porque está súper interesante y diferente a lo que hemos visto. Y ya concluyendo, porque si hemos visto, pues hemos podido de alguna forma medio validar todo lo que tal vez Arthur Evans había logrado descubrir, pero ya con una evidencia mucho más contundente, ¿no? De que eran una civilización no guerrera,
que la mujer tenía una posición bastante alta al parecer, bastante significativa, que no estaba echada de un lado, y eso es súper, súper diferente e interesante. Pero si hay algo que no hemos todavía visto es lo de los sacrificios humanos que comentaban los atenienses, ¿no? Que llevaban a los 7 jóvenes, mujeres y varones, y los sacrificaban con el toro. Y apareció una evidencia en el 1981 que pues da un poco con esta información. Y es que en el 1700 antes de Cristo se encontró que en las partes altas, no en la ciudad, en la parte alta había un templo, y había un templo que en un momento dado que estaban haciendo un sacrificio humano, ocurre un terremoto y tumba la estructura y mueren todas las personas que estaban dentro. Cuando pues se hace el descubrimiento, se encuentra con lo del carbono 14, ¿no? Se puede sacar entonces como que cómo murieron estas personas. Y pues lo voy a estar diciendo aquí. Este sería cómo se ve, ¿no? Esos cimientos, pero entonces cómo fue este templo. Era un espacio que tenía 3 habitaciones y, como pueden ver, 3 entradas y como un patio o una galería interior. Entonces, se cree, cuando descubren, se dieron cuenta que en este primer cubículo habían 3 cadáveres y otro cadáver en esta parte de aquí. Esto que vemos en el fondo es una estatua de un dios, ¿ok? Y miren esto de aquí, son vasijas en esa zona, así que probablemente son tributos que le han llevado ese dios, ¿no? Ofrendas, perdón, es la palabra correcta. Y aquí hay otra sala donde no había nadie. Lo que se descubrió es que en esta mesa había un cadáver de un joven, y que ese joven, cuando ya pasa el temblor, estaba muerto, o por lo menos ya casi no tenía sangre en su cuerpo, y probablemente pues estaba siendo vaciado, ¿no? Le estaban sacando la sangre esas otras 2 personas que se encontraron en ese espacio. Se sabe que una era una mujer y otra un hombre. Y se sabe también que esta otra persona estaba probablemente en la habitación de la estatua del dios, y que pues sintió el temblor y quiso huir, y que pues falleció porque alguna cosa le habrá caído. Entonces aquí podemos, de alguna forma, no podemos decir con seguridad que hacían muchos sacrificios humanos, pero probablemente sí lo hacían. Así que de alguna forma pues eso se puede medio validar ahí. Y bueno, ya finalizando, quería pues mostrarles, en este mismo Akrotiri se encontró también evidencia en uno de esos murales que tenían de la llegada de otra cultura, ¿no? Y en este caso se trata de los micénicos. Ya habían visto que en ningún momento hemos visto representaciones de soldados en esta presentación de minoico, ¿no? Lo hemos visto en Mesopotamia, en Egipto, pero en este caso se encontró este mural. Y miren estas personas que están aquí, obviamente como una bata, pero tienen como una especie de casco, tienen una especie de lanza, y acá abajo personas como que cayendo. Entonces, como les dije, este tipo de temblores, este tipo de situaciones que fue deteriorando a la sociedad minoica, fue haciendo que poco a poco los micénicos que venían de Grecia continental les dominaran, y probablemente no es que los mataron a todos, sino que los dominaron, y pues ellos pues empezaron a ser parte de la sociedad y empezaron a ponerlos ya en sus obras de arte. Y les pongo porque pues se puede ver aquí a los que se cree que eran los micénicos, y pues esto ya es una vasija de la época de los micénicos donde se representan a soldados. Entonces ya esas vasijas no van a ser de representaciones de pulpo, de representaciones de animales marinos, de motivos geométricos, sino que ya va a tener una función política, propagandística, y vamos entonces volver a ver a partir de la próxima clase que hablaremos de los micénicos,
¿Cómo volvemos entonces a estas temáticas? ¿Qué pasó con los minoicos? ¿Por qué perecieron si estaban tan cool? Pues no sabemos, eso no lo sabemos, pero espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos.